Comenzar. Bueno, buenas tardes para todos, para los presentes. Creo que tienen una asistencia un poco heroica por el día. Bad Bunny creo que es más complica la vida de Medellín. Para quienes están en forma virtual, les envío un cálido saludo y para los que nos acompañan después en la grabación igualmente. Bien, luego del paréntesis que hice hace 15 días con relación al trabajo que les propuse para que intentáramos construir de la manera más precisa posible el concepto de uno solo. Luego, pues, de ese paréntesis que hice hace 15 días sobre la situación sociopolítica del mundo y las consecuencias que eventualmente eso esté trayendo en la época, voy a retomar hoy el plan de trabajo que les esbocé hace un mes. Es decir, ese plan que consiste básicamente en examinar 12 afirmaciones que seleccioné del curso de Miller. 12 afirmaciones que pienso nos deben permitir construir un concepto, el concepto de uno solo, de una manera clara y ojalá sólida. No voy a disculparme por el paréntesis que hice, pero sí quiero señalar que dada la complejidad de la temática que abordé, no me fue posible pues disponer del tiempo necesario para sostener lo que les había propuesto, y era que dedicáramos especialmente este fin de año al análisis de esas 12 proposiciones. De esas 12 tesis, que por lo menos los presentes, y creo que también está en el chat de hoy, que también las tienen las personas que están en forma virtual. Comenté la primera de ellas, la cual quisiera recordarles qué es lo que dice. Esa primera afirmación pues dice así, dice Miller en la clase 6. El significante al que Lacan atribuye en el final de sus escritos, es decir, en 1966, la eficacia del psicoanálisis es un significante totalmente nuevo. Se trata de un nuevo estatuto del significante que no tiene nada que ver con el de la instancia de la letra, escrito de Lacan de 1957. Comenté pues hace un mes esta tesis y permítanme recordarles algunas de las observaciones o anotaciones que hice en esa ocasión. Extraje, cuando me referí pues a esta afirmación, 3 ideas de allí que quisiera recordárselas y que están y que son evidentes pues en esta afirmación. La primera es que conviene subrayar la idea
de que a partir de un cierto momento en la obra de Lacan hay un nuevo estatuto del significante. Y que ese nuevo estatuto del significante se produce a partir del reconocimiento del uno solo. Ese nuevo estatuto del significante tiene como base el haber establecido con máxima nitidez el hecho que ya la ciencia, implícitamente o explícitamente en algunos casos, había establecido, y es la de que hay significante en lo real. Se trata de una tesis extremadamente importante y que la subrayo por las diversas consecuencias que tiene no solo para el psicoanálisis, sino inclusive para la concepción que pudiéramos llegar a tener acerca de lo real, por cuanto no es corriente que se considere que hay significante en lo real. Creo haberme detenido hace un mes con alguna amplitud en este punto, al cual ciertamente volveremos posteriormente. Pero hubo una segunda idea que subrayé en el comentario que hice a la primera afirmación, y es la de destacar que allí Miller señala que el reconocimiento de ese significante, el reconocimiento del uno solo como existente, abre la posibilidad para el psicoanálisis de pensar de nuevo su eficacia. Recordarán tal vez que destaqué que hay varios tipos de eficacia, sobre todo en el orden humano. Ya, por ejemplo, la antropología, los antropólogos, especialmente con Levi Strauss, mostraron que la magia tiene una eficacia en ciertas circunstancias, pero es una eficacia que podríamos llamar, con Levi Strauss, una eficacia simbólica. Es decir, que requiere de un contexto cultural específico para que ella se produzca. Pero hay otro tipo de eficacia que podríamos llamar ya no una eficacia simbólica, sino una eficacia real, que es aquella que tienen particularmente, aun cuando no solo, las prácticas científicas. Es decir, las prácticas que parten de un saber sobre lo real y que construyen instrumentos para actuar sobre lo real. Todos conocemos, por ejemplo, la acción de la medicina científica,
que utiliza, por ejemplo, medicamentos producto de la investigación sobre lo real de esos medicamentos, tanto en su composición como en su acción sobre el organismo, y que basado en ello, el médico tiene una eficacia que es una eficacia real. Y hay muchos tipos de actividades humanas de este orden. Es decir, que tienen ya no una eficacia simbólica, sino una eficacia real. Hice notar en esa ocasión la importancia que tiene el hecho de destacar que a partir del hallazgo del uno solo, Lacan o Miller por lo menos destaca en este contexto, pero lo extrae de Lacan, destaca que así se abre para el psicoanálisis la posibilidad de una eficacia real. Asunto que hay que decirlo, no es frecuentemente abordado por los psicoanalistas, o por lo menos por muchos psicoanalistas, o que es tratado como un problema que es considerado, a mi juicio por lo menos, con una extrema rapidez. El problema de la eficacia, de los actos humanos. Supongamos que alguien necesita resolver, por ejemplo, el problema de cómo ir de un lugar a otro. Para eso se necesita una serie de operaciones que implican considerar, por ejemplo, el espacio como un real, o que implica considerar los medios de transporte en su naturaleza real. Con esto quiero decir, pues, que el problema de la eficacia es un problema enormemente importante, sobre el cual, desde luego, existen una enorme cantidad de trabajos y de estudios que podríamos, por lo menos, señalar que existen para quienes se quieran interesar sobre ese problema. Casi todos los estudiosos de la técnica, que es una verdadera rama del conocimiento, los estudiosos de la técnica, de cualquier estilo que sea, desde las técnicas, digamos, tradicionales de la humanidad, hasta las técnicas actuales más sofisticadas. Casi todos los estudiosos de la técnica tienen que, de alguna manera, plantearse el problema de la eficacia. Y aquí, esa relación entre técnica y eficacia quizás sea una de las razones por las cuales los psicoanalistas, o muchos psicoanalistas, tocan el problema sin ocuparse de algunos aspectos centrales del mismo. Naturalmente, cuando hablamos de esto en psicoanálisis, estamos hablando de la eficacia terapéutica.
por ejemplo. Tema que en sí mismo es un tema que exigiría una consideración específica sobre una multitud de asuntos. Creo que, por ejemplo, todo el afán que hay en las comunidades de psicoanalistas para el examen de casos, de una u otra manera se plantean pues ese asunto. Voy a dejar de lado pues este problema, pero lo subrayo, el problema de la eficacia destacada por Miller en esa primera afirmación. Y le señalo el tercer punto, además desde el estatuto del nuevo estatuto del significante o el de la eficacia, hay un tercer asunto que anoté hace un mes, como quizás lo recuerden, y es lo que llamé el paso que hay en Lacan entre lo implícito y lo explícito. Ese paso de lo implícito a lo explícito es un tema que podríamos decir no enunciado de esta manera, se halla en el corazón mismo del psicoanálisis y que se puede formular, por ejemplo, de esta manera. No es lo mismo imaginar que decir. Ese paso, pues, se da tanto en la práctica como en la teoría, de lo implícito a lo explícito, lo hallamos con relación a la teoría del significante en Lacan. Porque, como ha sido señalado, inclusive lo he señalado aquí en otro momento, existe la posibilidad de considerar, por ejemplo, si el concepto de uno solo estaba ya implícito en lo que se llama la primera enseñanza de Lacan. Por ejemplo, en el seminario 3, y aquí hay personas que se ocupan con cuidado del estudio de ese seminario, lo señalé en otra oportunidad, hay una tesis en ese seminario muy importante que ustedes recordarán, y es la de que el significante como tal no significa nada. Decía ya Lacan en 1955, en lo cual parecería que ya Lacan intuía allí el significante solo, el uno solo. Sin embargo, Lacan se demoró, tomemos como fecha el seminario del 3, se demoró hasta el seminario 19, es decir, hasta 1972, para dar el paso de lo implícito a lo explícito. Lo cual, subrayé, habla de las dificultades que plantea ese paso.
Quisiera recordarles, por ejemplo, de que ese paso de lo implícito a lo explícito es lo que podríamos llamar un tema freudiano. Freud ciertamente se ocupó de ese punto y notó en varios textos, hay anotaciones al respecto en varios textos de Freud, notó cómo luego de una sesión, luego de una interpretación del analista, o luego de un recorrido largo o corto de un análisis, es frecuente que los analizantes digan: ah, pero eso ya yo lo sabía. Y Freud, ante esa frase de los analizantes, comenta: en efecto, usted ya lo sabía, pero no es lo mismo saber que decir. Es decir, que el paso de lo implícito a lo explícito es un paso que en cierta manera es la tarea del psicoanálisis. Podríamos agregar que a ese paso Lacan le añadió algo. Y le añadió algo que no es de poca monta, por cuanto señaló que no solamente basta con decir lo que el sujeto cree saber, sino que es necesario decirlo bien. Y planteó en ese orden de ideas la idea, pues, de que ese paso de lo implícito a lo explícito debe, al menos a partir de una buena experiencia analítica, permitir el bien decir como fundamento de la relación ética del sujeto con la vida. Tenemos así, pues, tres tesis importantes que podemos extraer de la primera afirmación y de lo cual me ocupé hace un mes. Pasemos ahora a la segunda afirmación. Esta reza de la siguiente manera: es a partir del momento, dice Miller, pues, es a partir del momento en que el inconsciente y el ello no son confundidos, pues, completamente, a partir del momento en el que hay una separación de los dos conceptos, que comienza a plantearse la pregunta de saber cómo el lenguaje opera sobre el goce. Y añade Miller: esta pregunta es la que domina el segundo movimiento de la enseñanza de Lacan. Es una afirmación llena de matices singulares
y que se halla prácticamente a continuación de la primera. En lo que podríamos, si las comparamos así sueltas, suponer que hay un salto teórico un poco inaudito. Si ustedes comparan las dos afirmaciones, parecerían proceder de dos textos distintos y sin embargo se hallan en una continuidad en el texto de Miller. Hay allí, voy a subrayarlo, como ustedes lo pueden reconocer, una condensación muy particular y a mi modo de ver verdaderamente admirable de la historia del psicoanálisis. Es una condensación apretada, muy apretada, de ciertos momentos claves de la historia del psicoanálisis. Es decir, que se pasa aparentemente de ese nuevo estatuto del significante para destacar ahora la diferencia entre el inconsciente y el ello, que parecerían ser dos temas un poco disímiles. Y en ese orden de ideas, Miller marca sobre todo lo que sabrán ustedes que son las diferencias entre las dos tópicas freudianas. Y no solamente la diferencia entre las dos tópicas freudianas, sino cómo esa diferencia, aceptar esa diferencia, incide en la práctica analítica. Miller recuerda entonces las dos tópicas, en primer lugar, de lo que Freud llamó el aparato psíquico. Y permítanme recordarles algo al respecto. La primera tópica, es decir, el conjunto de lugares. Y ya hemos dicho aquí que la noción del lugar es algo más que una metáfora. En el psicoanálisis. Tópica viene del lugar. Es decir, los lugares del aparato psíquico. Si se quiere, es la anatomía del psiquismo. Y hay dos concepciones de esa anatomía. La primera, que consiste en considerar que hay tres lugares fundamentales del aparato psíquico que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Esa es la primera. Y la segunda consiste, pues, en sustituir ese primer aparato por otro aparato que estaría constituido por el yo, el ello y el superyo. Y al reformular la primera tópica con esta segunda,
No pocos psicoanalistas se dieron a la tarea de buscar en la segunda tópica el inconsciente. Y entonces llegaron a establecer que el ello era el inconsciente. Y lo que Miller anota aquí es pues que es necesario diferenciar el ello del inconsciente. Miller dice pues que es a partir del momento en que el inconsciente y el ello no son confundidos completamente, a partir del momento en el cual hay una separación de los dos conceptos, que comienza a plantearse la pregunta de saber cómo el lenguaje opera sobre el goce. Créanme que yo me sentí admirado ante esa condensación. Es decir, ese recorrido de la historia del psicoanálisis en forma tan breve para desembocar en el señalamiento de la pregunta fundamental que Lacan se hace. En el segundo tramo de su investigación, es decir, saber cómo el lenguaje opera sobre el goce. Lo cual podría quizás ya resultar algo relativamente obvio para nosotros. Pero hay que decirlo de esa manera para ser capaz de investigar y de elaborar lo que ese problema comporta. Porque es que pensar que el lenguaje opera sobre lo real de la subjetividad humana, es decir, sobre el goce, es una tesis fuerte que plantea pues un problema central del pensamiento psicoanalítico, en particular cuando se examina en términos lacanianos. Podemos pues decir que hay un error en la tradición, en cierta tradición psicoanalítica, que consiste en superponer el inconsciente con el ello. Y que ese error impide hacerse la pregunta acerca de cómo el lenguaje opera sobre el goce. Porque observen ustedes qué podríamos decir en la pregunta de cómo opera el lenguaje sobre el goce. Podríamos decir que está diciendo cómo aquellos elementos del inconsciente operan sobre lo fundamental de la estructura subjetiva. Considero pues que esa afirmación de Miller incluye los desarrollos de Freud relativos a las dos tópicas, incluye una crítica a la interpretación que los postfreudianos hicieron de esas dos tópicas, incluye la reacción de Lacan
contra esa confusión y finalmente define la pregunta, que es la pregunta esencial de la práctica psicoanalítica, como es la de saber cómo el inconsciente, cómo el lenguaje actúa sobre el goce. Yo quiero, en ese sentido, destacar la singularidad de las preguntas psicoanalíticas sobre el lenguaje. Porque plantearse que como pregunta central, ¿cómo opera el lenguaje sobre el goce? No tiene nada que ver con la investigación que sobre el lenguaje, por ejemplo, hacen la lingüística o las teorías de la comunicación, para quienes el problema es simplemente cómo se transmite una información. Allí se plantea, si se quiere, algo que en términos de Lacan podríamos decir, ¿cómo opera lo simbólico sobre lo real? Satria. Una preguntita. Adelante. Esa no es como la misma pregunta de Levi-Strauss, pues cuando habla de cómo opera la magia, cómo la palabra expresa humano, toda la enfermedad, toda la parálisis, pues todo sobre el cuerpo, sobre el organismo. Claro. Las podría como la. En principio la pregunta puede ser la misma, pero tal como la desarrolla Levi-Strauss, él la circunscribe a un contexto cultural. Es decir, la circunscribe al orden simbólico en el cual trabaja esa eficacia. Y en tanto tal es que Levi-Strauss la llama eficacia simbólica. Y una parte muy importante de los trabajos de Levi-Strauss tienen que ver con esa pregunta, que es una pregunta, digamos, muy propiamente antropológica. Es decir, una pregunta que se plantea especialmente de cómo la cultura permite que suceda algo en los miembros de esa cultura, que es distinta a la pregunta del psicoanálisis que estamos examinando, que ya no está circunscrita a un contexto cultural, sino a cualquier tipo de sujeto que de alguna manera se plantee la pregunta por su goce. No sé si con eso le respondo. Sí, ¿cómo opera lo simbólico sobre lo real? Ahora, me parece importante tratar de atrapar en todo su meollo fundamental la naturaleza de esa pregunta o de esa tesis. Me refiero a intentar avanzar aún un poco más con relación a la diferencia entre el inconsciente y el ello. Les propongo al respecto lo siguiente. Parece necesario que dispongamos de una definición del inconsciente. De una definición del inconsciente que tenga en cuenta todo el contexto
en el cual estamos hablando. Es decir, que no solamente hablemos del inconsciente en lo que pudiéramos llamar los términos freudianos, que como ustedes saben, define el inconsciente esencialmente como aquella estructura que se organiza a partir de los deseos reprimidos, sino que con Lacan llegamos a una definición del inconsciente según la cual se trata de una estructura en la cual existe un aparato significante que permite la significación para el sujeto. Nosotros cuando hablamos, entendemos, si hablamos una lengua, entendemos lo que nos dicen sin que nos pongamos a pensar palabra por palabra, ni salvo que desconozcamos alguna palabra. Es decir, que hay un mecanismo interior, subjetivo, que actúa en forma espontánea para producir desde los significantes la significación. Y a eso Lacan lo llama el inconsciente. Es una definición que ustedes pueden rastrear en el curso de Miller y que a mi juicio se halla puntualmente considerada allí. Y en cuanto al ello, podríamos decir lo siguiente. Primero, que es conveniente recordar la definición del ello que Freud propone. Tal vez la recuerden todos porque es bastante conocida. Y es la de que el ello, dice Freud en alguna parte, tal vez es en Las pulsiones y sus destinos, dice que el ello, no es en las pulsiones, es en el yo y el ello, obviamente. Dice que el ello es el reservorio de las pulsiones. Es decir, es el lugar en el cual podemos suponer se halla el conjunto pulsional, que es un problema mayor para el psicoanalista. Podríamos decir cómo se articula. Por ejemplo, el ello, que es pulsiones, tanto con el cuerpo, en tanto consideramos que el ello no es el cuerpo, ¿cómo se articula el ello con el aparato significante? Creo que a partir de eso podemos reconocer claramente, sin añadir otras consideraciones, podemos reconocer claramente la diferencia entre el inconsciente y el ello. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Y esa diferenciación, como lo veremos si ustedes me acompañan en el recorrido de este curso, podemos saber
que apunta hacia una distinción fundamental. Y es una distinción que está en el corazón del examen que Miller hace en este curso. Y es la distinción entre el gran otro y el uno. Que es lo mismo, aun cuando parezca extraño, que la diferencia que hay entre el inconsciente y el ello. Por un lado está el gran otro y por otro lado está el uno solo. Es una oposición que conviene considerarla desde ya y que alimenta todo el recorrido que Miller hace en este curso. Y esa diferenciación que, digamos, la hacemos entre el gran otro y el uno, permite formular la pregunta por cómo el lenguaje opera sobre el goce. Es decir, no solo cómo llega a construirse el inconsciente, porque podríamos decir, el inconsciente es una construcción que se produce a partir de cómo el aparato, el significante, llega a construir un aparato de significación. Y en ese sentido, no solamente es una pregunta sobre la génesis del inconsciente, cómo el lenguaje opera sobre el goce, sino que es la misma pregunta sobre qué es la práctica analítica. Hay que notar esa relación entre esos dos puntos que están en la afirmación de Miller, ya que estamos tocando un aspecto central, como dice allí al final, de la segunda enseñanza de Lacan. Creo pues que en ese sentido hemos definido un marco en el cual inscribir lo que llamamos la segunda enseñanza de Lacan, el último tramo de la enseñanza de Lacan, que está circunscrita en ese marco, o mejor, que está inscrita en ese marco. Encontramos pues que el trabajo del analista, es decir, operar con el lenguaje, es decir, operar con interpretaciones, operar con cortes, operar con silencios, que son formas todas ellas de operar con el lenguaje, permiten abordar el problema del goce y permiten en ese sentido incluso concebir o hacer una cierta definición de qué es un analizante en la medida en que un analizante para la orientación lacaniana puede ser pensado o es pensado esencialmente en la segunda enseñanza
no como el sujeto que habla, sino como el sujeto que goza. Que goza con sus síntomas, con sus inhibiciones, con sus angustias, y que todo ello es posible de afectarlo a través del lenguaje. Podemos intentar rastrear, por tanto, cómo Lacan aborda esa pregunta a partir de lo que dice Miller en esta afirmación. Y a pesar de que no esté explícitamente dicho allí, podemos decir que está implícito. Que en ese segundo, cuando dice el segundo movimiento de la enseñanza de Lacan, está aludiendo a cosas muy específicas, a trabajos muy puntuales, que permítanme señalárselos, que desarrolla Lacan en esa segunda enseñanza. Voy a mencionarles las que ustedes seguramente conocen. Están allí, por ejemplo, la teoría de los discursos, que aparecen en ese segundo movimiento de la enseñanza de Lacan. Están, por ejemplo, también la pregunta y sus fórmulas sobre la sexuación. Es decir, cómo un sujeto elige una posición frente a la sexualidad. Está obviamente en esa segunda enseñanza también la teoría del uno solo. Y están en esa segunda enseñanza los nuevos desarrollos que hace Lacan sobre la teoría del padre, que van a desembocar en el reconocimiento de lo que se tiende a llamar el sujeto contemporáneo como un sujeto errante. Y están en esa segunda enseñanza también la construcción de ese aparato singular y novedoso que Lacan construye con las matemáticas y que conocemos con el nombre del nudo Borromeo. Es decir, ese nudo que permite pensar la articulación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, y que ya no es tan familiar, porque lo podemos suponer a partir de los anillos que se entrecruzan. Y están allí también en esa segunda enseñanza, esa magnífica invención de Lacan, que desarrolló especialmente a partir del caso Joyce y que conocemos con el nombre de Saint-Homme. Y está el conjunto de desarrollos que se producen después de la teoría del Saint-Homme, en los cuales Lacan, por ejemplo, trabaja la relación que hay entre el tiempo y el espacio.
Les indico esto porque mencioné 7 elaboraciones que hacen parte de la construcción que hace Lacan en su segundo tramo de investigación. Y dice Miller que todo eso, que como saben no es poco, esas 7 cosas que he mencionado, son producto del esfuerzo por responder cómo opera el lenguaje sobre el goce. Con esto estoy dando una indicación que les invito a que la consideren en serio. Y es que si ustedes quieren abordar alguno de esos 7 problemas u otros más del segundo tramo de la investigación de Lacan, es necesario tener en cuenta que detrás está la pregunta de cómo el lenguaje opera sobre el goce. He señalado pues esas 7 o esos 7 productos del segundo tramo de la investigación de Lacan. Perdón, el trabajo y el tiempo, el espacio son parte de esa, no sería un 7. No, este es un trabajo adicional que Lacan desarrolla en... Esa sería la 7ª, sí. Si desean, se las repito. La primera es la teoría de los discursos. La segunda es la pregunta por la sexuación y sus fórmulas. La tercera es la teoría del uno solo. La cuarta son los desarrollos sobre el padre y su implicación sobre la construcción de la idea del sujeto contemporáneo como errante. La quinta es la del nudo borromeo como instrumento para pensar la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario y algo más. La sexta es la introducción del concepto de Saint-Thome y la 7ª es el conjunto de elaboraciones que produce después del Seminario 23, entre las cuales destaco los trabajos sobre el tiempo y el espacio. Esas son pues digamos, lo que podemos más o menos conocer de ese trabajo que aún está parcialmente inédito o editado en forma seguramente deficiente, de el último tramo de la investigación de Lacan. Hay que decir que afortunadamente, por una razón que les podría contar anécdotas al respecto, un poco complicadas, pero que así se mueve el mundo, de por qué, por ejemplo, se ha entrabado la edición de la última, de algunos de los seminarios de Lacan. Tiene que ver pues con intereses que tienen que ver con contratos, con forcejeos de editoriales por agarrar cosas y por ese mundo diabólico en el cual la vida intelectual se articula con los negocios y con las influencias, y que naturalmente la vida intelectual no está exenta de esas cosas. Afortunadamente parece ser, según lo declaró recientemente Miller, se destrabó el problema y probablemente vamos a tener en los próximos años una edición, me temo que va a ser gota a gota, porque también ahí entran los intereses comerciales. Una edición gota a gota de los últimos trabajos de Lacan, pero esperemos que pronto los tengamos a nuestra disposición. Allí seguramente llegaremos a tener más claridad sobre, digamos, cómo Lacan aborda la pregunta de cómo el lenguaje opera sobre el goce.
Me está acabando el tiempo y tengo un poco de cosas para contarles. Tienen ahí, pues, por ejemplo, un programa de trabajo para quien quiera hacerlo. Alguien que quiera hacer una investigación, tienen ahí dibujados los problemas centrales y tal vez podrían, en ese sentido, algunos de ustedes o algunos de ustedes emprenderlos. Discutamos ahora otras de las afirmaciones de Miller sobre el uno solo. Creo que ya hemos situado bien la una y la dos. Como ven, digamos, hay mucho que decir sobre esta paginita que les entregué. Veamos la tercera, que ya no es de la clase 6, sino de la clase 7. Esa afirmación dice, comillas, nuevas comillas, dos comillas. El otro no existe, dice Lacan, pues, citado por Miller. El otro no existe quiere decir exactamente que lo que existe es el uno. Es una afirmación luminosa, no de ver, porque muestra ante todo la oposición que existe entre el otro, el gran otro y el uno. Pero no se consuelen simplemente con reconocer la oposición, porque allí hay algo más, y algo más que conviene notarlo. Estoy seguro que ustedes lo han notado. Eso más que está allí. Pero antes de avanzar más sobre eso más que hay en esa tercera afirmación, quisiera que leyéramos la cuarta. La cuarta dice que este uno que existe cuando el otro... No. ¿Y qué es este uno? Debe ser, creo que falta el es. ¿Qué es este uno que existe cuando el otro, con mayúsculas, no existe? Falta el es, sí. ¿Qué es este uno que existe cuando el otro, con mayúsculas, no existe? Es el uno del significante. Esto, dicho así, parece simple y tal vez para ustedes familiarizados un poco con algunas de las cosas que hemos dicho aquí, tal vez no les parezca nada enigmático. Sin embargo, yo constato que en los medios lacanianos, cuando se habla del uno solo, parecería ser que no se habla del significante. Como si por una parte estuviera el uno solo y por otra parte estuviera la teoría del significante. Por una razón muy compleja, muy complicada que se da en el mundo lacaniano. Y es que cuando se da el acento sobre lo real, parecería ser que algunos barren el problema del significante. Y les parece que el problema del significante deja de tener vigencia en Lacan. Y eso es un grave error. Y es un grave error porque barre de esa manera lo que podríamos llamar toda la teoría del uno. Y es una teoría que si bien se opone, como dicen estas afirmaciones, al gran otro, es decir, que podríamos decir, en la primera enseñanza hay un desarrollo sobre el gran otro. En la segunda enseñanza hay un desarrollo sobre el uno solo. Y así podríamos decir
intenta Lacan pensar cómo se articula el lenguaje con el goce. Pero estando los dos. Pero estando los dos. Tenemos pues de esa manera situados o situada una afirmación, y es la de que el uno se opone al gran otro. Esto es fácil de considerarlo formalmente. Más difícil es de considerarlo conceptualmente. Vamos a ver si logramos avanzar sobre eso. Si ustedes unen esas dos afirmaciones, la 3 y la 4, notarán que hay una palabra que insiste, además de la de uno y otro, que insiste en esas dos afirmaciones. Existe. Dicho de otra manera, que el problema está situado con relación al concepto de lo existente, de la existencia. 4 veces repite existe. Y podemos decir que Lacan, o Miller lo destaca así, sitúa el uno en el campo de lo existente y extrae del campo de lo existente el gran otro. Es decir, que si vamos al campo puramente de lo existente, allí no encontramos para nada el gran otro. Podemos decir que Lacan está diciéndonos así que el campo de lo existente es lo que dice con otro lenguaje el campo ¿de qué? De lo real. Es decir, que lo existente, podríamos decir, apunta ante todo a delimitar qué es eso de lo real. Y en ese orden de ideas, conviene que noten lo siguiente. Todo el desarrollo que hace Miller a partir de esta lección, es decir, de la lección 7, va a apuntar a reconocer la naturaleza de lo existente o de la existencia. Yo les pasé un cuadro en el cual articulo los conceptos centrales o la organización de los conceptos centrales que hay en el seminario o en el curso de Miller. Y podríamos decir que hay una gran oposición. La oposición entre la esencia y lo existente. Es una oposición que no se halla en todas las filosofías. En varias filosofías ciertamente existe. Pero para algunas, por ejemplo, lo esencial es lo existente. Es decir, que se identifican los conceptos de lo esencial con lo existente. Miller, a partir de Lacan, más bien lo separa. Y en este sentido, les invito a que pensemos, pues, a partir de ahora, entonces, ¿qué quiere decir, más allá de lo que hemos dicho, Lacan cuando habla de lo existente? Ya hemos situado el uno
Ya hemos situado lo real, pero hay más cosas que decir sobre eso. Es decir, que el concepto de lo existente o de la existencia que formula en 1972, particularmente en esos términos, es un problema que Lacan trabaja con mucho cuidado. Si menciono la fecha, es por una razón. 1972 es un momento en el cual la filosofía en Europa tiene un gran debate con relación a una escuela filosófica que ustedes seguramente conocen. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? El existencialismo. Y podríamos en ese sentido decir, si es que el existencialismo dice lo que Lacan dice sobre la existencia. Porque hay que decir que el peso, tal vez a ustedes no les tocó, en mi juventud sí me tocó profundamente verme conmovido por los debates que existían en el mundo de la filosofía con el existencialismo, que produjo millones de efectos en la vida colectiva. Éramos existencialistas. Podríamos decir, por ejemplo, que el movimiento hippie, podríamos decir que el uso de la marihuana, y podemos decir muchas cosas, tuvo que ver con eso. Es decir, la idea de que lo fundamental era pensar en cómo se daba la existencia humana. Y que eso hace parte de diversos. Bueno, podríamos suponer que puede ser un real, al menos así lo trata el existencialismo. Recordarán ustedes que los existencialistas no son solamente los de Sartre. Allí, por ejemplo, ubican también a pensadores como Kierkegaard, por ejemplo, o sitúan a pensadores como, inclusive como Nietzsche. Es decir, que el existencialismo es una gran construcción que se pregunta por la existencia. Y podríamos añadir por la existencia humana. No es esa la existencia de la cual habla Lacan. Eso le implicó a Lacan una elaboración teórica complicada que tiene que ver particularmente con su diferenciación de todas las corrientes existencialistas. Y esa diferenciación del existencialismo desemboca particularmente en el refinamiento del concepto de existencia a partir de lo real. Bueno, se me acabó el tiempo. Dejemos por hoy ahí y continuamos dentro de 15 días. Les agradezco mucho su presencia. Hasta dentro de 15 días.